Hola, muy buenas tardes, querida gente, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa nuevo del Taller del Maestro, el programa número 60. Bienvenidos a todos ustedes que nos ven por primera vez, bienvenidos a ustedes que nos ven siempre cada día sábado a la misma hora y por el mismo canal. Bienvenidos, qué lindo, qué alegría estar nuevamente con ustedes, poder dirigir esta palabra, este mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que nos alegra muchísimo, recibimos los mensajes de ustedes, la alegría, el gozo de cada uno de ustedes y nos alegra, pero también a nosotros, saber que cada mensaje de Dios es para sus vidas como también para las nuestras. Eso nos llena de regocijo y nos hace permanecer cada día. Programa número 60, 60 programitas ya, gracias a ustedes, pero gracias a Dios que nos da la vida siempre, ¿no? Que nos da un día más de vida. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta hora, por permitirnos una vez más estar en tu presencia, una vez más recibiendo este mensaje que viene de ti, Señor. Dirígenos, instrúyenos, llénanos más de tu carácter, Señor, del carácter de Cristo, y llévate más de nuestro carácter, Señor. Ilumínanos para que podamos permanecer en ti, Señor, y en tu palabra. Dirige este tema de hoy, Señor, y que cada persona que lo vea recapacite verdaderamente y medite en este mensaje que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía recién, bienvenidos a todos ustedes. Y el tema de hoy es un tema muy profundo, en el cual, como todos los temas que básicamente estamos dando, debe permanecer en nosotros, de estar alerta, nos da la alerta de permanecer en la lectura diaria, en la oración diaria, no solamente por nuestras necesidades, sino también agradecimiento a Dios, y para que Dios nos sostenga. Dice el conocido Padre Nuestro, no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Nosotros debemos orar cada día para que Dios no nos deje caer en la tentación, porque el enemigo, el diablo, Satanás, el adversario, está siempre al acecho, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y si no estamos alertas en todo momento, si no tenemos el discernimiento de que, ay no, me parece que me falta esto, me falta aquello, no estamos alerta a que no hice el devocional, a que no leí, a que no oré, es una puerta que dejamos abierta a Satanás. Y lo vamos a ver, como acá la palabra de Dios nos muestra hoy en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 17, capítulo 11, versículo 1 al 17. Vamos a ver la historia de aquel conocido rey David, aquel que desde chico fue ungido por el profeta Samuel. Eso lo podemos ver en el libro anterior al que vamos a leer. Este es el Segunda de Samuel y el otro es Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45, ahí sí, David siendo pequeño, cuando el pueblo de Israel no se podía enfrentar a los filisteos, porque esos filisteos tenían a Goliat, aquel gigante por los designios, según se dice, de 4 metros de altura, a quien nadie se atrevía a enfrentar por la enormidad de lo que era. Y bueno, a través de todo esto, David, como ungido de Dios, él enfrentó a Goliat con su onda. Y ahí creo que, a ver si lo tengo acá a mano, sí, lo tengo a mano, en 1 Samuel 17:45 dice, David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tuvo la firmeza, la certeza, ¿no es cierto?, de lo que realmente él creía, en Dios. No dijo ninguna otra cosa, dijo en Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, del pueblo de Israel. Y ahí lo enfrentó, tiró con su onda, tiró la piedra que había recogido, una de las 5 piedras que había recogido, le tiró, tuc, en la frente y chao.
Ahí después viene, ya saben la historia, ¿no? Le corta con su propia espada, la propia espada de Goliat, le corta la cabeza y se la da de comer a los cuervos. Pero esta historia ya ya la conocemos, ya es una historia que en diferentes lugares siempre se conoció. Es una linda historia para ir viendo todo el panorama, pero yo le invito a que vea desde 1 Samuel, 2 Samuel, todo lo que narra acerca de David, porque es tremendo lo que viene, lo que sucede a través del pecado, cuando ya este hombre, ya siendo ungido como rey, ya estaba como rey al frente de las batallas de Israel, librando las batallas de Israel, como un día cambia de parecer y dice, no, hoy no voy, hoy me quedo en casa, hago fiaca, me voy a echar una buena siesta, voy a dormir bien, voy a comer, a emborracharme, a embriagarme, voy a mirar Netflix, seguramente alguno dirá, ¿no? Me quedo todo el día mirando Netflix, ay, hoy no voy, hoy a la iglesia no voy, hoy leer, no, hoy hacer el devocional a la mañana, no, hoy es día de... No, ahora no, porque estoy de vacaciones, como dijimos en el programa anterior, no, ahora estamos de vacaciones, ¿qué vamos a leer? Bueno, así dijo David, no, hoy no voy a ir a la batalla, voy a dejar que peleen ellos, total, ya sé que está todo bien, no pasa nada. Y bueno, hizo pereza, hizo fiaca, como decimos nosotros, y se quedó en Jerusalén. Pero vamos a leerlo a esto, la palabra de Dios, y qué sucede a través de todo eso. Lo que vamos a leer hoy es 2 Samuel, lo leímos recién, 2 Samuel, capítulo 11, desde el versículo 1 al 17. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí lo vemos clarísimo. Sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, durmió todo el día hasta la tarde, durmió toda la mañana, se levantó la tarde. ¿Qué sucedió? Se paseaba sobre el terrado de la casa real, o sea, sobre la terraza del palacio real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, ahí seguramente en el río abajo, la cual era muy hermosa. Así es el pecado, hermoso, por eso nos atrae, nos quiere atrapar a través de este deleite, de aquello. Ay, mirá cómo estas mujeres cómo se deleitan cada vez que te ven, ¿no es cierto? Ay, esa mujer linda, mirá qué ojitos que tiene, y la carita que te hace, cómo te busca, cómo está atrás tuyo, siento que tú eres casado, o usted es casado, o siento que usted es un hijo de Dios, mirá que esa chica te busca, y viste cómo... No. Empecé a caer el pecado, endulzar todo, es linda, mirá, te dice, ¿no? Mirá qué linda que es, tiene esto, aquello, bla, bla. Y así montones de cosas. Mirá, probá un poquito esta droga, mirá, te hace sentir re bien, te hace olvidar tu dolor, te hace sentir como que, chao, te hace olvidar, probá un poquito, es ahora, no pasa nada. Así entró el pecado en David. Miró a aquella mujer que se bañaba, hermosa mujer, dice la palabra de Dios, y envió a David a preguntar por aquella mujer, dice el versículo 3. Y dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ya ahí estaba la advertencia de que ella era casada, era mujer de Urías Eteo. Dice, y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió él con ella. Fijémonos que acá, en esos tiempos, la orden del rey no se podía desacatar, no se podía desobedecer, porque era la orden del rey. ¿Cómo íbamos a ir en contra del rey? No se podía. Entonces esta mujer cuando lo llama, dice, mirá, venimos a buscarte de parte del rey, ella accedió, y bueno, él quiso tener, dice que la palabra que llegó a ella, y durmió con ella. Luego ella se sentiría avergonzada, todo, porque accedió, porque era una orden del rey, pero no habrá estado conforme, y bueno, ella se purificó de su inmundicia, se habrá bañado, todo, se habrá sentido resucia, dice, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea, se dio cuenta que estaba embarazada, y envió a hacérselo saber a David, y le mandó a decir que estaba encinta.
Ahora en el versículo 6 dice, entonces David envió decir a Joab, que estaba en la guerra, que estaba ahí al frente de las órdenes de la batalla, dice, le dijo David, envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, hasta ahí fijémonos que él se entera que después de haber tenido relaciones ilícitas con una mujer que era casada, o sea, adulterio, fornicación, todo mal. Entonces Betsabé le hace saber que ella está embarazada y él dice, ¿ahora qué hago? Ahí le agarra la desesperación, así entra el pecado. Entra y cuando está por salir algo a la luz, ay, ¿qué hago ahora? Ahí hay una mentira, un engaño que a ver cómo lo puedo disfrazar, ¿no? Que esto no salga a la luz porque yo soy el rey y todos se van a enterar que yo dejé embarazada a Betsabé. Bueno, cuando Urías vino a él, David le preguntó, dice, por la salud de Joab. Ahí David trataba de barnizar el asunto. ¿Cómo está la gente, la guerra? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo va el frente? ¿Cómo va la batalla? ¿Están bien los muchachos? Todo hermoso, ¿no? Eso lo dice en el versículo 7. Y yo lo estoy parafraseando, ¿no? En el 8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Acá David le dijo, anda a descansar a tu casa como para que descanse, ya anda a lavarte los pies, bañate, refrescate, está con tu esposa. Y le envió un regalito de David, tomá esto para vos que estás haciendo tanto, ¿no? El pecado, cómo te adorna, el pecado te hace sentir bien, no pasa nada, tomá, hacelo así, de esta manera. Y David, queriendo disfrazar todo, dijo, bueno, él irá a su casa, tendrá relaciones con su esposa y bueno, ya después cuando él vuelva de la batalla, le vamos a echar la culpa que es de él. Nadie se va a enterar, acá no pasó nada, total. Ahora, destaquemos en esto que hasta el momento, fijémonos que David es como que al entrar en pecado, dejar que el pecado entre en él, ya no yendo a la guerra, quedándose en Jerusalén, se quedó, no oró, no leyó la palabra, no meditó seguramente, porque acá no dice nada de eso. Él dejó que todo se envanezca, se deleitó en ver a otra mujer, cayó en pecado con esa mujer, una mujer, incluso la esposa de otro hombre. Toda esta transgresión, cómo llevó a David, un hombre de batalla, glorioso en batalla, que Dios lo defendía, que fue escogido por Dios, que fue ungido por Dios, que llevaba muchas. De pronto, todo se empieza a entenebrecer. El pecado empieza a caer sobre él. La angustia, todo esto es lo que se trata con respecto a cuando dejamos abierta la puerta para que el pecado entre. Nos olvidamos de Dios, ya no queremos orar, no queremos leer la palabra, no, pero leo de vez en cuando, total, eso no es tan así. Igual yo creo en Dios, y ¿para qué leer tanto? Y así, no, nos quedamos. David se quedó en Jerusalén, cayó en pecado, y ahí ahora trataba de barnizar el asunto, trataba de mandarlo a Urías a su casa, lo mandó a llamar, andá, descansá un poquito, trataba de disfrazarlo esto. Pero, ya empezamos con un pero, donde es Dios obrando a través de alguien. Urías se negó, dijo, no, yo voy, o sea, sí, está bien rey, pero no se fue a su casa, se bañó, se refrescó, pero se fue, dice, vamos a leer el versículo 7. A ver, quedamos en el 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, acá tenemos el pero, cuando Dios pone un bloqueo, haciéndote ver. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Había un lugar donde ahí dormían los siervos del rey. Y David no fue a su casa, durmió ahí y dijo, no, yo me voy a quedar acá. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. El 10 dice, e hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Dice el versículo 10, no descendió a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No has venido de la guerra? ¿No has venido de la batalla caminando? ¿Por qué entonces no descendiste a tu casa? Le dice todo así David, ¿no? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Si yo te envié un regalo para que vayas, descanses. Y Urías respondió a David, dice el versículo 11, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, o sea el capitán de él,
y los siervos de mi señor en el campo. Y tendría yo, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi esposa, con mi mujer. Por vida tuya, le dice Urías a David, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Él dijo, no, ¿cómo va? Están el resto en batalla, el capitán mío está allá dirigiendo, me necesitan, yo soy general, me necesitan, tengo que estar al frente ahí, ellos están durmiendo en tiendas, dicen carpas, con el frío, la intemperie, y yo voy a estar en mi casa, en la camita calentito, junto con mi esposa. No, yo soy soldado del Señor y voy a ir enfrente de esto, yo tengo que estar allá. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, o sea, acá donde estaba en el momento, ¿no? Y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, como dijo David. Y David lo invitó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Acá trataba David diciendo, bueno, a ver, ¿cómo lo hago llegar? Tiene que llegar a su casa, tiene que tener relaciones, ¿ve? El enemigo te hace buscar una solución en la carne, buscar algo en la carne, buscar esa solución. Ay, no, esto no, como si Dios no nos viera. Dios sabe todo. Y entonces le dijo, bueno, vení a comer conmigo, vamos a comer algo. Y lo embriagó, le dio de tomó un poquito más, y lo embriagó. ¿Sí? Dice, venido la mañana, escribió David a Joab una carta, el 13 sería. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ahí vemos que Urías, sabía que estaba borracho, pero él se daba cuenta que no, yo no puedo ir a mi casa, no voy a ir a mi casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo, o sea, ahí ya David dijo, bueno, le voy a mandar la guerra, le voy a mandar la guerra, pero le voy a dar esta carta para que se la dé a Urías, a Joab, que está en la guerra. ¿Sí? Llevar así sellada, toma el sello del rey, la cartita, cosa que no pueda ser abierta la carta, anda, pero desconocía Urías lo que decía la carta. Y escribió David la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, en lo más duro, en lo más peligroso de la batalla, y retírense de él. Dice, retírense, o sea, déjenlo, que él vaya solo, que vaya adelante enfrentando allá contra aquellos, y ustedes déjenlo solo, para que sea herido y muera. O sea, él se encegueció tanto que ni siquiera estaba prestando atención a lo que estaba diciendo. Estaba uno de los mejores soldados de David, entregándolo en batalla. Anda al frente, anda al frente, anda, que vaya él allá, no lo deje, no lo envíe soldado, déjalo a él que vaya a lo más peligroso de la batalla, que vaya él solo. O a lo sumo que lleve un par de soldaditos, así como para que, dale 3 o 4 nomás, que lo acompañen. Pero a lo más peligroso de la batalla lo envió David a Urías. Y acá le estaba diciendo en la carta, para que sea herido y muera. O sea, tenía la certeza de que tenía que morirse, herirse y morirse. Veamos cómo entró la maldad, ¿no? La insistencia del pecado, ¿no? De que la insistencia, la mentira, el engaño, en el cual el pecado nos hace caer. El mismo Satanás te hace caer en ese pecado de encubrir todo, no pasa nada, seguí mirando pornografía. Total, acá está solito, acá no pasa nada. Anda ahí con esa mujerzuela, con esa que te busca, total, decirle que se quede calladita y no pasa nada. Estás cavando tu propia tumba. Fuma un poquito de marihuana, total, queda entre nosotros acá y nadie te ve. Y montones de situaciones donde pensamos que Dios no nos ve. Quizás el ser humano no te vea, nadie se entere y nada, pero Dios sí, porque Dios no puede ser engañado. Dios es un Dios que está en todo lugar, es omnipresente, en todo lugar está. No hay un lugar donde o pase algo, cualquier situación, donde Él no esté enterado. Y acá David se había enceguecido tanto que se había olvidado de Dios, se había olvidado de Dios. Dice, así que fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, contrarios, ¿no? Y saliendo
Luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Se llevó a cabo, se consumó el pecado. Lo que el pecado le había hecho, le había puesto en la cabeza a David, Satanás le puso ahí eso, no, haz eso, no, así con, no, este hombre entonces que se muera, porque si llega a enterar que yo tuve relaciones con su esposa, esto es una deshonra para todo el pueblo, ya no, bueno, en fin, eso véalo usted. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército, y murió también Urías Eteo. Esta es la palabra, el mensaje de Dios, ¿cierto? Aquel David donde escribió tantos salmos, pero fíjense lo que, antes de ir al Salmos 31, creo que leamos Romanos, en el libro de Romanos lo que dice Dios acerca de esto, el hacerle caso a la carne, cuando creemos que, bueno, si yo tengo relaciones o hago esto o hago aquello, total nadie me ve, ¿no es cierto? Estamos haciendo caso a la carne. La carne es débil, y cuando dejamos que Satanás entre a nuestra carne, a nuestra vida, el pecado se lleva consumado, porque es más grande, dejamos que sea más grande el poder de Satanás en nosotros que el poder de Dios, mediante la oración, la lectura diaria. Dice Romanos capítulo 7, versículos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. David se había sujetado a la carne, se había sujetado a sus deseos carnales, al tener, y bueno, pruebo con esta mujer, me saco las ganas y ya está. Consumió el pecado se fue generando, agrandando. El pecado comienza así, es chiquitito, entró por un pedacito y después puede derrumbar un más grande castillo. Todo aquello que Dios tenía preparado para vos, para tu vida, esos planes, esos proyectos se vinieron abajo, se cayeron. Porque dice, el ocuparse de la carne es muerte espiritual y muerte carnal. Muerte espiritual porque ya el Espíritu Santo no está en tu vida, se aparta, te deja, porque estás contristando el Espíritu de Dios, estás contristando a aquel que Dios envió, ¿sí? Ya Dios no puede obrar en tu vida, no puede bendecirte cuando caíste en pecado de una forma tal como la que cayó David, o de la manera que sea, ¿sí? Entonces acá vemos cómo ocurrió esta historia, y cómo pasó incluso con aquel David que había escrito el Salmo, le voy a leer un pedacito, el Salmo 31, que muchas veces le dijo, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo, porque mi vida se va desgastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Reconociéndose David, porque muchos se preguntarán, ¿cómo David puede ser un corazón conforme al Señor cuando hizo todo esto? ¿No? Dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y mis vecinos muchos más, y el horror de mis conocidos. La angustia de David, me dice, fíjense, esto es el capítulo 31, Salmos 31, versículo 14, dice, mas yo en ti confío, Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. El reconocer realmente que Dios está ahí con él, esa angustia a pesar de su pecado, esa angustia, ¿sí? Esa angustia que mostraba David, por reconocer luego que recapacitó a través de todo esto, recapacitó y dijo, no, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esas son las palabras de David en el Salmo 29, versículos 13 y 14. Vemos como David, a pesar de muchas veces sentirse en angustia, saber que el cuadrante del pecado, o sea, los resultados de ese pecado tenía que pagarlo. Él se arrepintió,
pero todo esto trajo una connotación tremenda. La semana que viene vamos a ver parte de la continuidad de lo que es esto y vamos a ver cómo David continúa. Pero acá vemos hoy donde el pequeño pecadito que tratamos de ocultar sale a la luz. El pequeño pecadito, ¿sí? que entra en la vida del ser humano, sale a la luz. No hay nada en lo oculto que no haya de salir a la luz, dice la palabra de Dios. Y también tenemos ahí que ser nosotros como ese David, que arrepentido, angustiado, le dice no al pecado, así como era chico cuando era chico David. Vos venís a mí a tentarme con la pornografía, vos venís a tentarme con el alcohol, con las drogas, con esto, con aquello, con el adulterio. No le digo el pecado, porque vos venís a mí con todo ese armamento. En oración tengo que decir, reclamar, tomar autoridad y decir no al pecado. Porque aunque esto venga así, yo vengo en el nombre de Jehová mi Dios, Jehová de los ejércitos, el que me defiende en la batalla. Y le digo no al pecado. No hay que darle oportunidad al diablo, querida gente. No le demos oportunidad, ni tras la ira, ni la contienda, ni el chisme, ni la habladuría. Todas esas cosas son pecado. Y si dejamos no, pero si yo critico al vecino, no pasa nada, nadie se entera, total queda acá. No, tengo que pedirle de continuo, Señor, si hay algo en este día que yo he hecho mal, Señor, si he entrado en pecado, aún muéstrame aquellos pecados que me son ocultos, Señor, y líbrame de ellos. Líbrame de esos pecados. Tengo que tener un arrepentimiento diario, genuino cada día. Cuando me levanto a la mañana, en vez de estar durmiendo hasta largas horas, Señor, me levanto acá, hago el devocional, oro, Señor, dejo mi vida en tus manos para que se haga tu voluntad en este día. Dirige mis pensamientos, dirige mi obrar, amado Dios. Instrúyeme, dirígeme, que tu Espíritu Santo forme un escudo protector. No me dejes caer en la tentación y líbrame de todo mal, para que sea digno de ser llamado hijo tuyo. Para que pueda, Señor, honrarte, así como también honro a mi esposa, a mis hijos, a mi casa, así como honro a mis padres, si es que soy soltero o eres soltera. Señor, ayúdame en esta soltería, y si hay alguien preparado para mi vida, Señor, colócalo ahí en mi vida, para que yo no peque, Señor, no caiga en fornicación, para que no transgreda tus leyes. Es ahí donde obra Dios. Así tenía David, un corazón donde él cayó en pecado, pero después comenzó a tener noción de esto. Pero esto trajo un trasfondo todo esto, trajo muchísimos problemas. La semana que viene, si Dios lo permite, el sábado que viene, vamos a continuar con esta historia. Hay mucho más que escudriñar, que profundizar. Y vamos a ver cómo David, las consecuencias que trajo todo este pecado de David, a pesar de que Dios lo perdonó, porque él se arrepintió genuinamente. Así como lo vimos recién en el Salmos 31, versículos 9 al 16. Líbrame de esto, Señor, líbrame de esta angustia. Perdóname, Señor, porque sé que he pecado contra ti y contra el cielo. Eso es lo que quiere el Señor, un corazón arrepentido, genuino, cada día, cada instante, cada momento. Estamos viviendo una época, un tiempo donde lo espiritual está tomando el control de todo nuestro entorno, donde lo espiritual está tomando el control de las personas, encegueciéndolas. No me buscan a mí, dice el Señor. Bueno, listo, sigan con lo suyo, sigan con sus deleites, sigan, porque Dios es tan caballero que te permite elegir en lo que vos quieras, en lo bueno, en lo malo, ¿sí? Que elijas lo prohibido o... ahí vemos el panorama. ¿Querés lo prohibido? Bueno, elegí lo prohibido. ¿Seguís mis leyes o seguís las leyes del mundo? Que Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos, amigos que nos ven siempre. Que esta palabra de hoy permanezca, mediten. La semana que viene vamos a seguir viendo el panorama de las consecuencias de David a través de este pecado, este pequeñito pecado que había entrado. Cómo empeoró y cómo hubo muerte, transgresión, y lo cual desagradó a Dios. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga grandemente, que sea una semana de cielos abiertos y que Dios obre en cada una de sus vidas, que Dios obre en aquellas peticiones de cada uno de ustedes por enfermedades, por falta de trabajo, y que cuide el salir de ustedes, su salir, su entrar y su andar diario. Dios los bendiga grandemente, y si Dios lo permite nos estamos encontrando en un programa, el programa número 61 del Taller del Maestro.
Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Bendiciones. Chao, chao.